Hoy, en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 161, vamos a ver algo exclusivo sobre Europa. Europa que tiene que ver, cómo no, con el Papa y la guerra en Ucrania. Vais a ver cuáles son sus planes para Europa. Pues vamos a empezar directamente con esta noticia del día 15 de marzo de este mes. Paglia, que de la guerra de Ucrania nazca una Europa inclusiva y sabia. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida publicó en el diario Il Riformista una reflexión sobre el conflicto en el país del este de Europa, reiterando el no a la guerra del Papa Francisco y exhortando a negociar. Es necesario imaginar y construir un futuro diferente para que este conflicto sea el último y sirva de ejemplo para la búsqueda e identificación de nuevas formas de convivencia entre los pueblos. Así lo afirma Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, en una reflexión sobre la guerra en Ucrania publicada por el diario italiano Il Riformista, en la que reitera el grito del Papa Francisco del pasado domingo en el Ángelus: «Paren la guerra en el nombre de Dios». El prelado vaticano afirma que es necesaria una clarividencia política eficaz y eficiente para que salgamos de esta prueba con un diseño europeo renovado, sabio y duradero. Me parece que no hay alternativas. Europa es una, tiene dos pulmones, ciertamente. Oriente y Occidente tienen características comunes y características diferentes, pero siempre es Europa, escribe Monseñor Paglia, que cree que hay que hablar de una Europa judeo-cristiana, como decía insistentemente Juan Pablo II. Bueno, por lo que nos muestran, su propósito es que esta guerra tiene que ser la última y Europa va a cambiar, va a ser renovada. Bueno, es lo que nos dicen. Y que claro, que hay dos partes en Europa diferenciadas, Oriente de Occidente, pero que aún así es todo Europa, con lo cual es un bloque. ¿Y en qué se debe basar esto? Judeo-cristiana, la creencia. Ya lo decía Juan Pablo II, pues ahora esto se quiere recuperar. ¿Va a ser el último conflicto en Europa o habrá más? Eso ya lo veremos, pero lo que sí vemos es que evidentemente todo esto tiene que propiciar que se busque una solución y ya veis qué solución es: volver a raíces religiosas. Para el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, es indispensable rediseñar un futuro que abarque Europa desde el Atlántico hasta los Urales, y la Europa de la OTAN, de la Unión Europea, del G7, que a veces se convierte en G8, debe ser rediseñada, inventando una solución política diferente bajo la bandera de un proyecto de inclusión política, económica, financiera y cultural de todos los países sin excluir a ninguno. Por tanto, un solo bloque homogéneo. La Europa de los pueblos del futuro necesita una solución política justa, real, respetuosa del derecho internacional y de los derechos, subrayó Monseñor Paglia, que relanzó la propuesta del Papa de nuevo en el Ángelus del pasado domingo. Debemos centrarnos real y decididamente en las negociaciones. Para el prelado, este es el instrumento que la historia de la humanidad ha sabido crear para alcanzar soluciones, y es una política de largo alcance que podrá indicar un camino para toda la humanidad. Fijaos, una vez más, ¿qué quieren hacer de Europa? Un ejemplo para todo el mundo. Cuando dice para toda la humanidad, es el mundo entero. De ahí la importancia de la Unión Europea, que tanto ha perseguido y, como no, ha promovido, iniciado el propio catolicismo vaticano. En fin, que ya sabéis lo que va a pasar, que durante un tiempo parece que todo estará muy unido y después va a saltar todo por los aires. Pero este va a ser el ejemplo, Europa para el mundo. ¿Y a quién lo va a mover todo? Como siempre, Vaticano. Monseñor Paglia continúa diciendo que el mundo está experimentando una pandemia que aún no ha sido derrotada, una crisis ambiental y climática que tendrá consecuencias para todos, y un cambio de época en términos de nuevas tecnologías que afectan a la propia humanidad,
concluyendo que las armas y la guerra no son el camino para resolver los problemas. Una vez más, ¿qué nos sale a la palestra? COVID-19, medio ambiente, cambio climático. Y en medio de esto, la solución, claro, no son las guerras. Una vez más, vemos todos los puntos que ellos han movido para que sirvan para dar una solución, finalmente, donde ellos mismos generan problemas para que todo el mundo, cuando se les muestra una solución, no digan que no. Qué bien juegan sus bazas. Otra noticia más, esta era del 18 de marzo también. El Papa pide a obispos de Europa no dejar de ayudar a la población de Ucrania. Mirad qué discurso. El Papa Francisco agradeció a los obispos en Europa por su respuesta rápida y coral al ayudar a las personas afectadas por la guerra en Ucrania y exhortó a no dejar de invocar la paz para que termine esta inmensa tragedia humanitaria. Les agradezco a todos, queridos hermanos en el episcopado, su respuesta rápida y coral para ayudar a la población, garantizándole ayuda material, hospitalidad y acogida. No nos cansemos de ello y no dejemos de invocar la paz de Dios y de los hombres, escribió el Papa a los obispos reunidos por las Jornadas Sociales Católicas Europeas. Las Jornadas Sociales Católicas Europeas se están llevando a cabo en Bratislava, capital de Eslovaquia, del 17 al 20 de marzo. Por este motivo, en una carta dirigida al presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, la CCE, y arzobispo de Vilnius, Lituania, Monseñor Gintaras Grusas, el Santo Padre saludó a los obispos y los instó a seguir rezando para quienes tienen en sus manos el destino de las naciones, no dejen piedra sobre piedra para detener la guerra y abrir un diálogo constructivo que ponga fin a la inmensa tragedia humanitaria que está provocando. Lo que estamos viviendo en estas últimas semanas no es lo que esperábamos después de la difícil emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que nos hizo experimentar un signo de impotencia y miedo junto a la fragilidad de nuestra existencia, advirtió el Papa. En esta línea, el Santo Padre reconoció que la tragedia de la guerra que tiene lugar en el corazón de Europa nos deja atónitos. Nunca pensamos que volveríamos a ver tales escenas que recuerdan a las grandes guerras del siglo pasado. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad en sus palabras. Lo que ellos generan, todo lo que hemos citado, y después, ya veis, encima, pidamos la paz. El desgarrador grito de ayuda de nuestros hermanos y hermanas ucranianos nos empuja, como comunidad de creyentes, no solo a reflexionar seriamente, sino a llorar con ellos y a hacer algo por ellos, a compartir la angustia de un pueblo herido en su identidad, historia y tradición, afirmó el Papa. Además, el pontífice destacó que la sangre y las lágrimas de los niños, el sufrimiento de las mujeres y los hombres que defienden su tierra o huyen de las bombas, sacuden nuestra conciencia. Una vez más, la humanidad se ve amenazada por un perverso abuso de poder e intereses partidistas que condena a personas indefensas a sufrir todas las formas de violencia brutal, lamentó el Santo Padre. Curiosamente, lo único cierto que ha dicho es la parte segunda de esa frase, que condena a personas indefensas a sufrir todas las formas de violencia brutal. Porque todo lo otro, los que mueven y tienen ese abuso de poder e intereses partidistas, quien está por encima de eso es ellos mismos. Pero eso no lo van a decir, obviamente. De este modo, el Papa Francisco escribió al Episcopado de Europa: no podemos quedarnos de brazos cruzados, y añadió que, como cristianos y como ciudadanos europeos, estamos llamados a poner en práctica con valentía lo que dijo uno de los grandes padres fundadores de la Comunidad Europea, Alcide de Gasperi, cuando habló del bien común de nuestras patrias europeas, de nuestra patria Europa. Bien, y algún día a ver si podemos presentar el tema de la Unión Europea, cómo se formó, por quién, y evidentemente veréis que la mano vaticana estaba detrás desde sus mismos inicios, con gente asociada a sociedades secretas. Y ahí tenéis uno de los personajes que él mismo cita. En otras palabras, tenemos que volver a empezar desde el corazón mismo del Evangelio, Jesucristo y su amor salvador. Este es el anuncio siempre nuevo que hay que llevar al mundo, ante todo mediante el testimonio de vidas que muestran la belleza del encuentro con Dios y el amor al prójimo. Concluyó el Papa, quien invocó la materna intercesión de
la Madre de la Iglesia y Reina de la Paz y la protección de las santas y santos patronos de Europa. O sea, una vez más, invocando muertos, espiritismo. Y todo esto, en verdad, puro teatro, porque ellos siguen haciendo sus propósitos, generando todos esos problemas, y tanta gente solo pensando que es una cuestión de poder político, de poder geoestratégico entre dos grandes naciones y los que están en medio reciben. Sí, eso es así, pero hay mucho más. No olvidemos eso. Y la última de las noticias que os mostramos hoy, también de este 18 de marzo, Francisco dice: la sangre y las lágrimas de los niños en Ucrania sacuden nuestra conciencia. Veréis que tiene que ver con la anterior noticia que os he mostrado, pero da datos distintos, interesantes. En un mensaje dirigido a Monseñor Gintaras Grusas, arzobispo de Vilnius y presidente de la CCEE, con motivo de la apertura de las Jornadas Sociales Católicas Europeas, el Papa retoma el drama del conflicto en Ucrania, una inmensa tragedia humanitaria. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. ¿Y será un triunfo suyo? Lo que estamos viviendo en estas últimas semanas no es lo que esperábamos después de la difícil emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que nos hizo experimentar un signo de impotencia y miedo junto a la fragilidad de nuestra existencia. El mensaje del Papa Francisco a Monseñor Gintaras Grusas, con motivo de la tercera edición de las Jornadas Sociales Católicas Europeas organizadas por la CCEE, junto con la COMECE. ¿Sabéis quiénes son la COMECE, no? Los obispos de Europa que quieren y no paran de hablar para implementar la ley dominical, ¿eh? Sí, los mismos. Y la Conferencia Episcopal Eslovaca en Bratislava, que se celebra del 17 al 20 de marzo, va directo al corazón de la guerra actual en Ucrania. La tragedia de la guerra que está teniendo lugar en el corazón de Europa, dice el pontífice, nos deja atónitos. Nunca habríamos pensado volver a ver tales escenas que recuerdan a los grandes conflictos bélicos del siglo pasado. El grito desgarrador de ayuda de nuestros hermanos ucranianos nos insta, como comunidad de creyentes, no solo a reflexionar seriamente, sino a llorar con ellos y hacer algo por ellos, a compartir la angustia de un pueblo herido en su identidad, en su historia y tradición. La sangre y las lágrimas de los niños, el sufrimiento de mujeres y hombres que están defendiendo su propia tierra o huyendo de las bombas sacuden nuestra conciencia. Una vez más, la humanidad se ve amenazada por un abuso perverso del poder y de los intereses de parte que condena a gente indefensa a sufrir toda forma de brutal violencia. Y aprovecho esto, que os he vuelto a leer aquí en esta noticia, para deciros que el Papa ha ido a un hospital católico, evidentemente, y a mostrarse benefactor de los niños, acariciándolos, etcétera, etcétera, que muchos, claro, evidentemente han tenido implicación con todo este tipo de guerra. Cuánta hipocresía, cuánto teatro, y todo el mundo se lo traga como verdaderamente, cómo lo siente, cuando no saben quién está propiciando que esa guerra se produzca y siga para conseguir su objetivo. Recordad lo que vamos a presentar a partir de esta semana en noticias continuas cada día de actualidad que tienen que ver con esta guerra de Ucrania. Vais a ver qué noticias hay respecto a todo el tema vaticano en todo ello, que os va a dejar perplejos. Una vez más, vais a ver cuánta hipocresía, pero qué planes está desarrollando el Vaticano para conseguir qué fines. Y era necesaria que esta guerra se produjera para que ellos vayan urdiendo un camino que tanto les interesa. Por desgracia de esto, en la tele no os van a decir nada. El Papa agradece a los prelados la inmediata intervención humanitaria en favor de los refugiados e insta a seguir rezando para que quienes tienen en sus manos el destino de las naciones no dejen nada sin hacer para detener la guerra y abrir un diálogo constructivo que ponga fin a la inmensa tragedia humanitaria que está provocando. Fijaos cómo hablan de abrir diálogos siempre, ¿eh? Pero a la hora de la verdad interesa otra cosa. Francisco continuó diciendo que nunca antes había sido tan urgente como hoy revisar el estilo y la eficacia del ars politica, para hacer posible, citando la encíclica Fratelli Tutti, el desarrollo de una comunidad mundial capaz de lograr la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social. Que la guerra
que deja al mundo peor y es un fracaso de la política y de la humanidad, una entrega vergonzosa a las fuerzas del mal, provoque en este sentido una reacción contraria, un compromiso para refundar una arquitectura de paz a nivel mundial, donde la Casa Europea, nacida para garantizar la paz después de las guerras mundiales, tenga un papel primordial. Estamos viendo lo que quieren hacer de Europa. Primero liarán el caos, el conflicto, pero después deberán mostrarlo como ejemplo al mundo entero para hacer esa comunidad mundial de fraternidad, Fratelli Tutti. El Papa no escribió precisamente Fratelli Tutti, esa encíclica, porque mira, le dio por ahí, sino porque, como siempre, eso responde a algo que iban a causar ellos y ya estaba dando una solución antes de que se liara. ¿No lo hizo con todo el tema del Laudato Si? Pues ya veis, una vez más, qué bien trabaja el diablo a través de estos personajes. El Papa exhorta entonces, como cristianos y como ciudadanos europeos, a llevar a cabo con valentía la reconstrucción de la casa común, convirtiéndonos en artesanos de la comunión, tejedores de unidad en todos los niveles, no por estrategia, sino por evangelio. Sencillamente, una vez más, recordemos la primera noticia, esto va de recatolizar Europa y, por tanto, el mundo, y los demás en ecumenismo con ellos. Una vez más, jugada maestra. En otras palabras, afirma Francisco, es necesario volver a empezar desde el corazón mismo del Evangelio, Jesucristo y su amor que salva. Ya veis, una vez más, se vuelve a esto. Es a lo que se volverá en Europa. Quien ama supera el miedo y la desconfianza hacia quienes llegan a nuestras fronteras en busca de una vida mejor. Si acoger, proteger, acompañar e integrar a tantos hermanos y hermanas que huyen de los conflictos, el hambre y la pobreza es justo y humano, es aún más cristiano. Pues ya veis, ¿qué planes tiene el papado para Europa y, en consecuencia, para el resto del mundo, no? Sí, se está preparando el gobierno mundial, pero para que eso acontezca antes tienen que hacer la labor que están haciendo, desarrollando continuamente. ¿COVID-19 era suficiente? No. ¿Medio ambiente y cambio climático era suficiente? No. ¿Qué más hacía falta? Guerras. Guerras que provocan todo lo que ya sabéis. Pero recordad que Cristo dijo guerras y algo más. Hambres, pestes. Y ya veréis en las noticias de actualidad si todo eso no va por este derrotero. Una vez más, que Dios nos ayude a seguir destapando estas artimañas diabólicas, tan bien disfrazadas y que el mundo se está tragando, tomando parte de un lado hacia otro, como siempre pasa, dividiendo a la gente, pero nunca mostrando la verdad de por qué hay esos conflictos. Satanás sabe que le queda poco tiempo y no va a parar, y a través de sus esbirros va a conseguir hacer el propósito que tiene trabajado durante tantos y tantos años. Pero Dios tiene un pueblo que seguirá diciendo la verdad y muchos van a despertar para ser salvos. Por eso no podemos callar. Maranata 2031, sí, el tiempo es corto y grandes cosas veremos, y muy pocas de buenas, pero una por encima de todo será mucho más que todo lo malo, ver convertirse al Señor a muchísimas personas, gracias al poder del Espíritu Santo y del mensaje del cuarto ángel. Dios os bendiga.